Los domingos son para charlar, música, cultura y el quehacer de nuestro país. Dialogando con Beni, con Rosana Cerezo. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol. Y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir, por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa, por cualquier casa. Silvio Rodríguez. Bienvenidos y bienvenidas a Dialogando con Beni. Esta es su servidora Rosana Cerezo. Hoy marcamos el comienzo de un programa sin música. ¿Y qué es la música? La música no es nada más que una de nuestras maravillas de la humanidad. Es un bien común. Un bien común como el aire, como el agua, como las playas que pisamos, la brisa que nos acaricia las mejillas, nuestra niñez, nuestras viejas y viejos, esta patria en la cual nacimos y que a veces tanto tomamos por sentado. Tomamos por sentado como tomé yo por sentado cuando tenía 20 años, caminar por un caminito de rincón que siempre iba a visitar porque tenía un dosel de árboles de mango y aquello era un techo precioso que cada vez que yo lo veía se me saltaban las lágrimas. Hasta que un día llegué y los habían talado, cada uno de ellos. Estas cosas que tomamos por sentado, como poder caminar descalzas y llegar a una playa y allí encontrarnos con una amiga. Y un día tiene un portón y no podemos accesar la maravilla. Estos bienes comunes, patrimoniales, que se nos están derrumbando, que los están vendiendo. Bienes comunes que pudieron habernos dado mucha abundancia material, como instituciones, corporaciones públicas. Hace tiempo empezó esto. La telefónica, el aeropuerto, la electricidad. Y aunque ustedes no lo crean, ya han intentado en otros rincones del mundo de privatizar el agua que bebemos. Por eso hoy en Dialogando con Beni estamos en silencio. Es un silencio muy elocuente de todo lo que no podemos dar por sentado. Y es un emplazamiento a nuestras conciencias como seres humanos habitantes de este planeta, ciudadanas y ciudadanos del mundo, pero particularmente boricuas. ¿Qué vamos a hacer, hermanas y hermanos? ¿Qué vamos a hacer según se nos arrebatan los bienes comunes? ¿Qué vamos a hacer con este país donde mi padre, nieto de un hombre negro que hacía zapatos y que calzó por primera vez a sus hijos con zapatos y que pudieron por primera vez ir a educarse? Y siguieron hasta llegar a la universidad pública. Y gracias a esa universidad pública me pudieron dar a mí y a mi hermano la educación que hoy define mi existencia, mi bienestar y mi estabilidad económica. Y un país que ahora ve esa universidad pública derrumbándose y con ella la posibilidad del bienestar de nuestras generaciones futuras, de la movilidad económica. Árboles, agua, ríos, playas, universidades, música. De eso vamos a estar hablando hoy en Dialogando con Beni.
del derecho a lo común. Ese es el título de quien tengo el privilegio de llamar mi amiga, del libro de mi amiga Erika Fontanes Torres. El derecho a lo común, bienes comunes, propiedad y justicia climática. Erika publicó hace poco este libro. Vamos a dedicar el programa a hablar sobre qué son estos bienes comunes, por qué están bajo asedio hace tantas décadas, por qué estamos en silencio, por qué nuestras aguas ahora están en peligro, nuestro aire, por qué. Luego de hablar de un poco del libro y de estos temas básicos, vamos también a recibir a 2 activistas que están dando las luchas, que oyeron el campanazo de la conciencia junto con miles de otros puertorriqueños y puertorriqueñas que se están alzando a un costo personal grandísimo para defender nuestro patrimonio. Así que vamos a empezar el programa ahora. Erika, te doy la bienvenida al programa. Gracias por estar aquí en Dialogando con Beni. Gracias, Rosana. Gracias por una nueva oportunidad de estar en este programa que es tan importante. Gracias por esa introducción, porque nos toca el alma, porque parte de la fibra de lo que somos, sino la fibra misma de lo que somos, tiene que ver con cómo nos relacionamos con nuestros entornos, con nuestras personas a quienes queremos, pero también con los seres que habitan el planeta, que no solamente son seres humanos. Así es. Así que te agradezco por poner en agenda este tema y estoy muy agradecida de estar en el programa acompañada además de 2 personas extraordinarias que están poniendo sus cuerpos, sus cuerpas en defensa de lo esencial. Así es. Ya pronto le vamos a dar la bienvenida a ella y a él. Pero me gustaría entonces antes, Erika, poder hablar de qué es esto de bienes comunes y por qué tu libro se titula El derecho a lo común. Bueno, hay muchas formas de acercarse a la idea de lo común, ¿verdad? El libro está inspirado por lo que han sido, como tú bien señalas, décadas de luchas sociales aquí en Puerto Rico y en el globo, sobre todo en el sur global, en los que podemos ver cómo parte de las ideologías que se instauraron en el sistema económico capitalista ubicaron lo común y también, bueno, es verdad, desde una historia del colonialismo y de la depredación y el genocidio también de otras formas de vida, ubicaron lo común como algo que había que eliminar, ¿verdad? Lo común no era lo deseable, era lo caótico, era lo que debía apropiarse y que solamente mediante la apropiación y explotación de eso que es común por un privado se podía llegar a la acumulación de riqueza, a la obtención del progreso, a la obtención de mejor calidad de vida, a la supuesta libertad. Pero todo eso ha demostrado ser una falacia. No solo una falacia porque tiene implicaciones materiales contra pueblos en particular, ¿verdad? La desaparición de pueblos, la desaparición de ciertos saberes y cosmogonías de vida como las indígenas, pero también porque ha tenido un costo y hoy día estamos viendo ese costo, porque es una falacia decir que podemos existir sin lo común. Entonces, hablar del derecho a lo común, en mi caso, tiene un objetivo muy pragmático y es rescatar la idea de que lo común es algo de lo que nos podemos desprender, de lo que no podemos salvaguardar, de lo que no tenemos que preocuparnos, ¿verdad? Y la otra falacia fundamental, que es la idea de que lo que tengamos propio, lo que sea nuestra propiedad privada, lo que sea aquello que queremos, el pedacito de tierra que queremos para mejorar nuestras familias, etcétera, no depende de lo común. Esa es otra gran falacia, ¿verdad? De que nadie depende de lo común, de que vivimos en mundos autónomos, fragmentados, que no necesitamos de los otros ni necesitamos de los espacios comunes para poder sobrevivir. Estamos en una crisis, es una crisis material, es una crisis existencial, es una crisis climática,
Es una crisis de pobrezas, pero es una crisis también existencial. Porque ese paradigma y esa idea de que somos sujetos individuales que funcionamos en el abstracto, en lo individual, es un grave error. Entonces, hablar del derecho a lo común es poder reivindicar y decir, no podemos existir, tenemos un derecho a existir, pero el derecho a existir está precedido por aquello que nos es común. Quisiera ahora como recordar un poco a nivel personal el huracán María y luego del huracán María la respuesta inmediata y luego la respuesta a mediano y largo plazo. Porque yo recuerdo luego del huracán María, bueno, primero llorar cuando salí a la calle y ver la destrucción, pero luego recuerdo un alivio de que el teléfono no estaba sonando todo el tiempo, que podría recoger los árboles y las verjas y todo el destrozo en mi casa y limpiar el agua tranquila. Salir a la calle y sentir a las vecinas y los vecinos hablándonos. Como no nos habíamos hablado, yo creo que de verdad en décadas, ¿no? En términos de la ayuda que nos estábamos dando en una urbanización en el corazón de Atorrey. Porque antes estábamos obrando desde esa premisa de que estamos todas en nuestra casa, autosuficientes y no necesito del de al lado. Y frecuentemente no sabíamos bien ni el nombre, ni las circunstancias, ni siquiera los talentos que tenían las personas a nuestro lado. Llegamos a pensar que tal vez si no había comida en las góndolas como la encontrábamos, góndolas vacías, yo empecé a valorar que tenía vecinos y vecinas que sabían qué comer y que cuando veían, sabían cuándo cosechar una yuca o qué comer de plantas que habían a nuestro alrededor. Y de repente abrí los ojos a la falacia que era aquella autonomía de mi burbujita de mi casa. Y yo creo que fue un despertar colectivo. Pero poco a poco luego la gente empezó a comprar más plantas. Salimos todos a volver a edificar la burbuja para volver a reforzar la falacia de que yo puedo estar sola con una planta echando gasolina y ya no voy a tener que otra vez depender de mis vecinos. Queremos siempre como volver a reforzar, como si nos diera seguridad. Es casualidad, ha habido un discurso, ¿verdad, Erika?, a través de las décadas y de los siglos, que nos va indoctrinando a que eso común es peligroso, es inestable, es desordenado. Y hay algo dentro de nosotros que siente, espérate, ¿me meto ahí a eso común? Pero no, tal vez debo de volver a mi burbuja de autonomía. ¿Quiénes son pensadores? ¿Qué movimientos hay que nos han ido metiendo en nuestro cerebro? Esta manera de pensar de que solas y solos en nuestra burbuja estamos mejores y más fuertes. Bueno, es parte del comienzo de una ideología. Desde la Revolución Industrial, quizás antes, ¿verdad? Desde incluso las revoluciones norteamericanas, la Revolución Americana, la Revolución Francesa, la idea de que la libertad estaba atada al individuo, ¿verdad? Y que como la libertad está atada al individuo, está atada a la idea de la apropiación, la propiedad privada, para poder tener un espacio único. El espacio íntimo no es nuevo de esta era, ¿verdad? No quiere decir que antes no habían espacios íntimos, pero un espacio íntimo, un espacio de seguridad, no es equivalente necesariamente a un espacio de absoluto aislamiento. Claro. Y yo creo que ese es quizás el problema principal. Otro problema de esa ideología, ¿verdad?, que comienza en el proceso de tratar de dominar también la naturaleza. El ser humano quiere dominar la naturaleza, quiere apropiársela, quiere explotarla para sacar provecho privado, económico, para acumular riqueza, bienestar, ¿verdad? Supuestamente todo eso entre comillas. Esa idea está también muy atada, decíamos, a la posibilidad de que el ser humano puede dominar todos los seres que están por debajo, ¿no?
dominar los espacios verdes, dominar, y esa ideología, o sea, es una ideología de desarraigo también, porque no sabemos de dónde viene nuestra comida. Nosotros necesitamos comida, pero no sabemos de dónde viene. Claro. Necesitamos tú decías, necesitamos una planta, ¿verdad? Porque necesitamos energía, electricidad para funcionar, pero no sabemos de dónde viene el petróleo. Claro. No sabemos de dónde viene el material, los minerales que nuestro iPhone tiene, que nuestro celular tiene, ¿verdad? Sí. De algún lugar, de alguna mina, en alguna mina se produce, algunos cuerpos están, ¿verdad?, oprimidos para poder sacar eso que nosotros sostiene nuestro estilo de vida. Entonces ese desarraigo tiene que ver también con una historia del capitalismo, una historia de las formas en que hemos también nombrado lo que es la economía, ¿verdad? Toda esta idea es que esto es importante para la economía. ¿Qué es la economía? La economía no es sino el manejo de las condiciones materiales básicas para la vida. Pero la economía ahora no es equivalente a eso. La economía es equivalente a poder generar riqueza, y ciertos sectores generan riqueza a expensas de los cuerpos de otros sectores, a expensas de las pobrezas de otros sectores, a expensas del planeta, a expensas de la naturaleza. Y eso tiene un costo, y el costo lo estamos viviendo, ¿verdad? Porque pues yo tener una casa, ¿verdad? Por más que valga millones la casa, necesita agua, y el agua viene de un río, y el agua viene de la lluvia, y se necesita infraestructura para que esa agua llegue al agua potable y salga por el fregadero, ¿verdad? O por la bañera. Así que esa casa de millones de dólares necesita de un bien común. Y vas a llegar por una carretera, y en esa carretera vas a respirar aire, y en esa carretera, en una luz, te vas a encontrar con personas que van a necesitar, con quien vas a interaccionar de mil maneras diferentes. Entonces, yo quisiera, sin embargo, que habláramos un poco de esa mentalidad individualista y cómo se organiza, porque cómo son los procesos de organizar esa manera piramidal, donde hay casi feudal, donde hay una persona arriba que va diciéndole a los de abajo cómo se van a hacer las cosas. Ese paradigma de la propiedad privada, del individualismo, viene también con una manera de hacer las cosas, una manera de yo no rindo cuentas, yo tomo la decisión en una oficina, yo no tengo que consultar con nadie, y de manejarlo todo como una finquita privada. Y me parece que en Puerto Rico esta falta de procesos participativos es terrible. Es como que una visión de mundo donde presumen que cada cual va a rascar para adentro, que hay un modelo antagónico, y que como se presume que nadie colabora, que a la gente lo que va a buscar es su interés egoísta, esa es como la base. Sí. De ahí se construye todo. Yo quisiera que tú nos compartieras esa anécdota que se hizo muy famosa e ilustrativa del pensar individualista, de la parcela donde muchos agricultores llevan sus vaquitas, y la presunción que hay de que el ser humano va a ser egoísta, va a coger lo más posible para sí mismo y no le va a dejar nada al de al lado. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Porque me parece una manera bien familiar de explicar esa visión de vida, lo que le llamamos un paradigma. Sí, mira, te estás refiriendo al ensayo, es un ensayo muy famoso de 1968. Ya antes esto estaba en los teóricos de la economía del siglo XIX, pero este ensayo en el siglo XX de Garrett Hardin, que era un funcionario, un intelectual ambientalista, de hecho, conservador, anti-inmigración, un sujeto que podemos ya hoy decir que tenía conductas racistas en Estados Unidos y xenofóbicas también. Y él arma este ensayo que se llama La tragedia de lo común. Y este ensayo se convierte en un ensayo políticamente muy importante en los Estados Unidos, porque el planteamiento que él hace, cogiendo también de algunos teóricos del siglo XIX, es
que la mejor forma de aquellas áreas comunes manejarlas es a través de la idea de lo privado, de convertir eso en lo privado, porque el ser humano es innatamente egoísta y por lo tanto aquellas áreas comunes, si las abrimos, ¿verdad? Por ejemplo, una finca, yo tengo una finca, está abierta, no es de nadie en particular, le digo a los ganaderos, a los agricultores, usen esa finca como mejor la puedan usar para poder sembrar y poner su ganado a pastar, pues todos van a poner la mayor cantidad de vacas, ¿verdad? Esa era la idea, la mayor cantidad de vacas posibles, y como nadie está preocupado por el bienestar de la finca en general, la finca va a llegar a la tragedia. La cantidad de gente que va a poner sus vacas a pastar en el lugar sin consideración a la vaquita del otro y sin consideración a la reanudación natural de los ciclos naturales de la finca, pues la consecuencia va a ser que la finca va a perecer y nadie va a poder eventualmente satisfacer sus necesidades. Entonces, eso él lo llama la tragedia de lo común. Ese discurso de la tragedia de lo común se convirtió en un lugar común y lo utilizaron muchos economistas de derecha, economistas y personas neoliberal, de lo que hoy llamamos neoliberales, para decir la mejor forma de atender lo común es a través de la privatización, porque no hay otra forma de organización social que pueda garantizar eso. Y eso pues se ha utilizado, pues cómo mejor atendemos, por ejemplo, la distribución de energía, privatizándola. Como todas aquellas cosas que son esenciales para la vida, la mejor forma es mirarlas desde lo privado. Pero eso ha sido cuestionado por otros economistas a su vez. Una de ellas es Ostrom, que fue premio Nobel de Economía, que demostró además que no estaban operando las áreas comunes necesariamente en el mundo de esa manera, que por el contrario, en lugares como en México, en otros lugares donde había otras tradiciones, las áreas comunes sí podían manejarse y se podían manejar desde otras lógicas, desde lógicas cooperativistas, desde lógicas de solidaridad y no solamente funcionaban mejor, sino que se distribuían mejor. ¿Verdad? La riqueza, la productividad de lo que estaba allí. Entonces, parte de lo que estamos de vuelta, si se quiere, ya entrado el siglo XXI, es al cuestionamiento que dejó esa estela de la Guerra Fría, de que toda área común, si no se privatiza, está llamada al fracaso, porque se equiparó áreas comunes con áreas no legales, áreas donde no hay normas, áreas donde es un caos, donde cada cual hace lo que le da la gana, ¿verdad? Y eso no necesariamente es así, está aprobado y no necesariamente tiene que ser así. Un área común no quiere decir que no está regulada, no quiere decir que no hay reglas y entendidos sobre cómo mejor utilizar esa área, solo quiere decir que las lógicas de la competencia y las lógicas egoístas sobre esa área no son las mejores lógicas para poder conservar la importancia de las áreas comunes y acceder, y que todo el mundo pueda acceder desde parámetros de igualdad a esas áreas de lo común. Entonces, Harding pues ya está desacreditado, o sea, ese ensayo está desacreditado, sin embargo, está muy en la psiquis, incluso de los funcionarios públicos que a veces ven las áreas comunes, los bosques, como la mejor manera de atender esto es dejándolo en manos de un privado. Y quería decir otra cosa con lo que mencionabas ahorita de la participación ciudadana. En el siglo, cuando nació la idea del Estado-Nación, en todo este andamiaje, ¿verdad?, de la economía y del liberalismo económico y político, el Estado suponía ser el guardián de lo poco que quedó en el andamiaje jurídico-político de bienes comunes. El Estado suponía ser el que representaba el interés común, ¿verdad? Y entonces el Estado tenía una función de velar y administrar eso que llamábamos común. Pero hoy día el Estado, y en los últimos siglos, ¿verdad?, podemos decir, lo que el Estado ha sido es facilitar la apropiación particular.
la privatización de lo común. Entonces estamos ante un andamiaje que supone que el Estado es el que vela por lo común para el beneficio de la colectividad, pero como vamos a ver más adelante y los otros dos invitados que están aquí han demostrado, el Estado no está jugando ese juego, al contrario, el Estado está privatizando a expensas de las necesidades y de la sobrevivencia de la colectividad, aquello que nos es esencial para la vida. Es interesante porque a veces vemos espacios que tienen o instituciones que tienen como un empaque, una envoltura de proteger lo común. Es el gobierno el mejor ejemplo. Tú quitas el empaque, tú corres el velo y lo que ves detrás es una realidad muy distinta. Creo que lo que hay detrás tiene mucho que ver con la manera de organizarse también. Para solo dar una anécdota personal otra vez para aterrizarlo a tal vez experiencias que puedan ustedes identificarse. Yo creo que lo hace el gobierno, pero irónicamente a veces lo hacen, sucede en espacios donde decimos que queremos ser un colectivo. Yo he trabajado por muchos años sin fines de lucro y ha sido bien difícil darme contra una pared, de darme cuenta, por ejemplo, de yo entrar a un espacio de una escuela donde me dijeron que iba a formar un equipo para ayudar a hacer un currículo y un currículo que fuera comunitario, para enseñarle a las niñas y los niños cómo se está en comunidad, autogestión comunitaria. Y yo dije, bueno, pues esto hay que empezar por consultar con todo el mundo. Y empecé a hacer un sondeo de las distintas personas, grupos que componían la comunidad. Y entonces, pues obviamente las familias, los niños y niñas, las maestras y maestros, la administración. De repente me llama un líder y me dice, ¿qué tú haces entrevistando a las maestras? Ellas no viven en esta comunidad, ellas vienen en su carro y caen aquí a enseñar y no son parte de la comunidad. Y ahí yo me di cuenta de algo, que a veces hay un empaque, una envoltura, y cuando corres el velo, lo que hay es la misma manera de pensar piramidal. Estamos unos arriba, le vamos a decir a los que están abajo lo que hay, de manera arbitraria, y no hay una consulta, se resiente la consulta y se parte desde nosotros y los otros. La exclusión. Creo que eso ha sido como uno de los grandes males que a veces aún en los espacios comunes tenemos estas maneras de pensar autoritarias que vienen de esa visión individualista. Y es irónico, porque a veces nos tropezamos aún cuando queremos crear un nuevo espacio. Tenemos una programación que nos va deshaciendo, a veces a pesar de nuestras mejores intenciones, porque como que lo vivimos en el vivir. Una manera de no, aquí el que mando soy yo. Aquí aquellos no me los dejes entrar. Y es difícil entonces. Yo quisiera en el próximo segmento hablar de esa manera de organizarnos. Si hay modelos de organización donde se pueda defender lo común y el colectivo y a la misma vez mantener el orden, ser considerados y consideradas de las necesidades de todo el mundo, me parece un reto grande, ¿verdad, Erika? Es un reto porque es que estamos alambrados con la idea de que, primero, de la competencia. Sí. Yo digo en el salón de clase, sí. los niños desde que nacen ya tienen un CV, ya tienen un resumen, sí, ¿verdad? Porque los entrenan para competir, claro. No los entrenan para compartir sí. saberes, no, sí. para competir. Los entrenan bajo la premisa de la escasez, ¿verdad? Todo es la escasez, y como hay supuesta escasez, la consecuencia es que yo tengo que llegar primero a eso para yo poder ser la receptora de eso, claro. que yo solamente me lo voy a ganar. Así que hay varias lógicas que están imbricadas en en todo nuestro proceso de crianza, en nuestro sí. proceso en las universidades, en las escuelas, ¿verdad?
¿verdad? Esa lógica de la competencia, de yo voy a ser la agraciada, Sí. Eso es parte de lo que estamos hablando, ¿verdad? La lógica, por ejemplo, que tú hablabas de la música. La mejor forma de compartir la creatividad, pues es a través también del cierre, ¿verdad? Es lo mismo, es Harding. La premisa es, pues esta música, esta creatividad la tengo yo, pues no la voy a compartir porque alguien le va a sacar otro provecho que no es el provecho que no lo voy a poner en el espacio común para compartirlo. Y tú te vas a aprovechar de mi música y vas entonces a sacar dinero por mi música. Es complicado. Es muy complicado. Y porque es complicado, se están quedando con el canto los de la visión individualista. Y tenemos entonces que meterle el diente a esto, ver cuál es nuestra programación individual y de país para poder tener una visión autocrítica, como también qué cosas yo debo de cambiar. Y no olvidarnos que quien no ha tenido una mamá, una tía, un abuelo, un amigo que dice, de este pastel te voy a dejar a ti el mejor cantito, coge este cantito más grande. No nos hemos visto en las mesas peleando, no, yo pago la cuenta. ¿Cuántas veces no nos hemos visto, boricuas, haciendo todo lo contrario de lo que ese paradigma dice, buscando el bienestar del de al lado? Así que por eso vamos a seguir hablando de esto, para ver cómo estamos programadas y programados, y ir entonces esa toxicidad, quitarla de nuestro cuerpo y de nuestro país. Quédense con nosotras, que aunque estamos sin música, tenemos alma, aquí en Dialogando con Beni. No te desconectes. En breve regresamos con Dialogando con Beni por Radio Isla. Los problemas y temas de interés público se discuten aquí. Seguimos con más de Dialogando con Beni. Aquí de vuelta a Dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y he estado dialogando con la doctora Erika Fontanes Torres, profesora de Derecho de la Facultad de la Universidad de Puerto Rico y autora del recién publicado libro El Derecho a lo Común, Bienes Comunes, Propiedad y Justicia Climática. Creo que hemos cubierto los primeros tres conceptos de bien común y propiedad. Ahorita vamos a justicia climática y lo vamos a aterrizar a eso, Erika. Pero estaba explicándonos esa filosofía conservadora de economistas que, aunque están desacreditados, aunque ese economista en particular, Harding, que habló de esa parcela donde todo el mundo lleva la vaquita y explota la parcela y no le importa la tierra, y entonces trata de que su vaquita coma más que la vaquita de nadie y causa un desorden. Presumiendo así que el ser humano es egoísta, que cualquier acción individual se hace dentro de esa manera de ser egoísta a expensas del bienestar de otra gente. Es mi bienestar a expensas del tuyo y eso a mí no me importa. Sin embargo, hay otras maneras de organizarse y lo vemos cuando miramos alrededor en la naturaleza. Lo vemos en todas partes. Si tú ves a una abejita o tú ves a un ruiseñor que está buscando polen en una planta y tú aprendes la ciencia detrás de esa abejita o de ese ruiseñor, te das cuenta que esto es una falacia, que el trabajo y las acciones individuales no están reñidas con el colectivo, que de hecho una célula tiene que hacer una función individual para el colectivo, para que el cuerpo esté bien. Así que lo que es la célula del hígado se encarga de hacer el trabajo de célula de hígado, pero sabe muy bien que forma parte de un organismo más grande. La abejita está trabajando y haciendo muchas actividades, recogiendo polen, y tal vez no está pensando en más nada cuando está buscando el polen, pero luego llega a una colmena, mi gente. Y así que esta manera tan ridículamente simplona de explicar la maravilla de la existencia es lo que hace que en este mundo, especialmente ahora de Instagram, de hacer todo rápido, nos hace creernos que esto es lo individual y lo privado versus lo colectivo y lo común.
Entonces, no es así, no está así de reñido, es más complicado y convive, y lo vemos todo el tiempo convivir. Y hay otros modelos económicos y de organización de nuestra producción material que lo explican así. ¿Tú nos puedes dar algún ejemplo que es la contraposición de este Harding que presume el egoísmo humano? Bueno, Ostrom, parte de su trabajo que le ganó el Premio Nobel de Economía fue precisamente que demostró que había, sí, modelos alternativos igualmente o más económicamente sustentables, porque el modelo que hemos acogido no es sustentable. El modelo que hemos acogido va al fracaso. No solo va al fracaso, sino va a la destrucción, ¿verdad? Y parte de la crisis climática tiene que ver con eso, con la destrucción de los sistemas naturales y de las condiciones naturales y humanas que garantizan la vida. Entonces hay otros modelos, ¿verdad? Podríamos examinarlos aquí y traer expertas que puedan hablar, por ejemplo, del modelo cooperativista. Claro. Que es muy reconocido, ¿verdad? De siglos atrás. En ese modelo, Erika, hay reglas, hay orden, ¿verdad? Orden. Y bueno, el modelo cooperativista, eso sería otro programa, pero claro, el modelo cooperativista, por ejemplo, garantizó para cientos de familias en Puerto Rico acceso a la vivienda y tenencia segura en la vivienda, en los modelos de vivienda cooperativa. Y en Puerto Rico ahora que hay una crisis de vivienda tan aguda, se está regresando a mirar qué fue lo que hicieron bien los cooperativistas de los 70 que garantizaron que familias completas que a lo mejor no tenían acceso o hubieran sido desplazadas por el mercado de bienes raíces y por la falta de acceso a vivienda, garantizaran vivienda para ellos y sus hijos a través de décadas. O sea que, y claro, lamentablemente pues ha sufrido también el modelo cooperativista, pero en otros lugares se ha reconocido la importancia de retomar y ahora se está reconociendo aquí en Puerto Rico la importancia de retomar el modelo cooperativista, porque lo que pasa es que no es tanto el modelo, sino las lógicas depredadoras, las lógicas que suponen que la mejor manera de acceder a un bien es yo individualmente accedo a ese bien. Y ¿verdad? Explotando el bien. Y exploto el bien y eventualmente, contrario a lo que decía Harding, accedo y exploto sin ninguna limitación en el ámbito privado. O sea, la paradoja de esto es que Harding decía que el esquema privatizador era la mejor alternativa, pero lo que se ha demostrado a través de las décadas desde que Harding escribió eso es que el esquema privatizador y de apropiación individual lo que ha hecho es todo lo contrario, ha garantizado una tragedia, la tragedia de lo común. Y lo común no es algo no es dispensable. O sea, todos necesitamos de eso para poder vivir. Todos necesitamos de agua para poder vivir. Todos necesitamos de ríos que garanticen y de embalses que estén limpios y garanticen que vamos a poder tener agua. Todos necesitamos de espacios colectivos donde podamos tener ocio. Todos necesitamos de espacios naturales y de aire limpio para poder vivir. Todos necesitamos de tener acceso al conocimiento, porque es parte indispensable de las formas de florecer humana, de generar creatividad y poder demostrar los talentos singulares de cada uno de nosotros, desde que nacemos hasta que nos desarrollamos. Esas son condiciones fundamentales para la vida. Las economistas ecofeministas han dicho dos cosas, estamos hablando de parámetros económicos, han dicho dos cosas. La economía no puede seguir de espaldas a dos elementos fundamentales. El primero es que somos seres interdependientes. Todos necesitamos de todos. Para poder hablar de una economía, necesitamos partir de la premisa de que somos interdependientes. Una opción es estar de espaldas a esa realidad. Pero Puerto Rico, por ejemplo, que atraviesa una demografía en la que la mayor parte de las personas ahora son personas adultos mayores, sabemos que las personas adultos mayores necesitan de otras y ya lo estamos viendo, que necesitamos una economía que reconozca la interdependencia. Claro. Eso como un ejemplo. Y el segundo ejemplo de las que trabajan las economistas ecofeministas es que somos ecodependientes.
No cabe hablar de economía, ni de crecimiento económico, ni de bienestar social, ni de bienestar económico, ni de bienestar y progreso, si no reconocemos que somos seres integrados con la ecología. Nosotros necesitamos los humedales porque va a venir un huracán y nos va a destruir la propiedad privada. Los humedales están ahí para garantizar la estabilidad nuestra, que tengamos casas y que estemos en lugares seguros, que tengamos lugares seguros de lugares para guardar el agua potable, lugares para tener electricidad. Los humedales garantizan eso, las barreras costeras garantizan eso, es decir, no podemos vivir sin espacios comunes y lo que está haciendo el gobierno es permitiendo que el afán de lucro de compañías y de privados destruyan eso que es necesario para la vida. Ya mismo vamos a introducir a nuestros otros invitados, pero antes de eso quisiera hablar, que me expliques un poco sobre esta idea que estoy escuchando mucho hace un tiempo en el gobierno, de que es que las personas que proponen lo que tú estás diciendo no entienden que esto es cuestión de hacer un balance entre la conservación ecológica y el desarrollo económico. O sea, pues hay tantos humedales, pues mira, puedes tal vez de 100 humedales, pues destruye 50 y entonces conserva 50 o conserva 20, pero que hay que hacer un equilibrio entre desarrollo económico y conservación ambiental, casi como una cosa que está enfrentada, una o la otra, así que no se pueden los dos a la vez. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Lo has escuchado en la narrativa y los discursos del gobierno? Sí, es una de las peores narrativas y de las narrativas que más utilizan, sobre todo los gobernadores, cuando la prensa les increpa. Hay que hacer un balance. Primero, la idea del balance es absolutamente falaz. No hay tal cosa como un balance cuando ya estamos desbalanceados. O sea, nosotros estamos en una crisis porque hay un desbalance. Hacer un balance requiere precisamente reconceptualizar la forma en que se concibe lo que es desarrollo económico. Eso es verdadero balance. Si vamos a hablar de balance, hay que reconceptualizar la idea de que la explotación nos va a garantizar desarrollo económico. Ese es uno de los primeros problemas. Pero el otro problema es que esa premisa, esa idea o narrativa, supone que hay una escisión, supone que hay una separación entre lo ecológico y lo económico. Y es que lo económico depende absolutamente, aunque no se quiera ver, de lo ecológico, de ciertos cuerpos, de ciertos cuidos, de ciertas perspectivas de género que son las que nutren esa idea, esa forma particular de cómo se concibe lo económico. Entonces no cabe hablar de que necesitamos un balance cuando ya estamos en un lugar de precariedad absoluta. Y lo otro es que las lógicas del supuesto desarrollo económico y de lo que tú decías, por ejemplo, pues vamos a destruir 2 o 3 mangles y dejamos estos otros y permitimos la destrucción de estos. La lógica de la naturaleza de reponerse toma mucho más tiempo que la lógica que 2 o 3 hacen planes, ¿verdad?, de 4 años o de inversión económica, de cuánto le voy a sacar a este proyecto de construcción. Esa lógica es muy inmediata. La lógica de la restauración de los sistemas naturales toma mucho más tiempo y la destrucción va aceleradamente más rápido de lo que los sistemas naturales pueden reponerse. Y por eso es que no podemos adoptar esa narrativa, es una de las más perjudiciales y que nos tiene en la crisis en que estamos. Y esa narrativa combinada en un país donde ha habido una falta de creatividad en manejar nuestra economía para crear empleos, que no sea buscar fondos federales, a ver qué montaña talamos, qué otra carretera podemos tirar entre medio de una montaña. Y ahora, recientemente, ¿qué río destruimos para, por ejemplo, en el caso del río Piedra? Porque mira, hay unos fondos federales de miles de millones de dólares y podemos encauzar el río. Tenemos un problema, podemos usar la varilla y el cemento para arreglarlo con modelos viejos y aquí hay mucho dinero. Y así es que vamos a mover la economía de Puerto Rico, con cemento y varilla. Incluso cogiendo los ríos, nuestras cuevas,
nuestras playas y llenándolas de cemento y varilla. Entonces, como tú dices, dan el cantazo, destruyen la naturaleza, llegan los millones de dólares, se crean unos empleos, unas carteras se engordan mucho más que las carteras de otros. Y eso ya, ese espacio natural que nos daba todos esos servicios a nosotros, a las tortugas, a las cotorras, a las aves, a las aguas, a todo, ahora va a estar, sabe Dios cuántas décadas, y si jamás se pueda recuperar el beneficio necesario para nuestra supervivencia. Así que creo que esto es una buena coyuntura, Erika, para entonces darle la bienvenida a nuestros otros dos invitados. Ellos son David Carrasquillo Medrano, él es planificador y vecino de University Gardens. De Villanevares. Buenos días, David. Gracias por estar aquí en Dialogando con Beni. Seguro, gracias por la invitación. Y David ha estado envuelto desde hace muchas décadas en estudiar el tema del río Piedras y buscar soluciones para que las comunidades aledañas al río Piedras que tienen ocasionalmente problemas de inundación, pues se pueda aliviar los problemas de inundación, pero con soluciones ecológicas del siglo XXI. Sin embargo, eso no es lo que está pasando. Ahorita vamos a escuchar qué es lo que está pasando. Creo que muchos de ustedes están al tanto. También tenemos aquí en estudio a Alegna Malavé Marrero. Ella es socióloga y defensora de las playas. Yo te conocí por primera vez, Alegna, por la defensa de la Cueva del Indio en Arecibo, también allá en la Cueva Golondrinas, en Aguadilla. Así que es un placer, Alegna, recibirte aquí en Dialogando con Beni. Muchas gracias, Rosana. Es un honor para mí estar con ustedes hoy. Gracias, Alegna. Pues me parece que hemos estado hablando de estas visiones, estas maneras de ver el mundo. Y cómo se aplican, a veces es el gobierno y a veces son individuos privados que se acercan a la naturaleza como si esto fuera un recurso inacabable, como si hubiera varios planetas, ríos inacabables, cuevas inacabables, aire y agua inacabables, porque van a seguir explotándolo para seguir ganando dinero. A veces lo hacen los individuos, a veces es el gobierno. Aquí tenemos... ambos ustedes han participado en proyectos, bueno, que más bien en resistencia de las dos acepciones, de las playas cuando vimos allá en Sol y Playa que ponen una piscina, eso es una gente privada que está violando la zona marítimo terrestre. Así que ahí tú ves un grupo de individuos violándola, y en el caso del río Piedra, lo que ves es al mismo gobierno y el cuerpo de ingenieros con las mismas violando lo que es el derecho común de todos a este río Piedra. Así que me gustaría entonces, vamos a empezar, Alegna, ya nos queda poco tiempo, pero ¿por qué no nos explicas un poco sobre lo que ha sido tu experiencia en las playas? Pues claro, Rosana. Esta organización. Muchas gracias, buenos días. Estoy muy, muy honrada de estar entre estos grandes pensadores, la profesora Erika Fontanet y el compañero David Josué, porque son personas que me han nutrido a mí en esa defensa de las playas. En las playas yo soy de Santurce y yo me he criado yendo a la playa Ocean Park, aprendí a snorkear allí en la playita de Condado, mi tía me llevaba en guagua con la careta y el traje de baño y la toalla a ver los pececitos allí. Entonces, cuando uno desarrolla la vida en común, mi familia, todos hacían esa gran torre dentro del agua y me trepaban a mí chiquitita allá arriba y nos tirábamos, pues entiendes que ese es el espacio de tu familia, de tu comunidad, de quien tú eres. Entonces mi identidad es una costera, es una isleña. Y mi experiencia en las playas ha sido que cuando comencé a ver
desde Piñones, los proyectos que tenían intención de dañar aquellas áreas naturales, porque siendo de Santurce siempre tenemos ese entendimiento que cuando cruzas el puente de Cangrejo es otro mundo, porque está preservado, porque cuando estás en Baciatalega y miras hacia Santurce, hacia Isla Verde, ves esa franja de costa completamente verde natural, más sin embargo desde el puente de Boca de Cangrejo ves cómo está edificada toda la playa de Isla Verde y no lo puedes ver. Entonces yo siempre decía, a mí no me gustan estas playas con edificios, me gustan las playas naturales. Así es que tan pronto cogimos carro, empezamos a guiar para Piñones y a meternos allá adentro y a descubrir el montón de playas, esas pocitas tranquilas, esos arrecifes. Ay, hay una vida marina tan sana, esos abanicos de coral, de esos sea fans de colores anaranjados, violetas, esos rosados de esos arrecifes, esas arenas de diferentes texturas. Entonces, cuando veo en Ocean Park que me empiezan a cerrar las playas, en los portones de donde yo bajaba desde la 24, cruzando tranquilamente a pie, y me encuentro con ese portón, eso se sintió un ataque personal, bien directo. Ya antes había vivido lo de Vieques, y cuando se liberaron las playas de Vieques, y mi luna de miel en el 2004 fue allí en Camp García, en Bahía La Chiva, lo que llaman Blue Beach, cuando vi aquellos calamares con sus velitos debajo del agua en formación así, es sublime. Sublime. Esas son experiencias sublimes que yo entendí, wow, esto no se da en el resto del mundo. Entonces, cuando nos sentimos que eso está amenazado, nos enfocamos en cómo entender lo que está sucediendo detrás de esa lógica. Hablando de lo común, es que nosotros en sociología, que es mi disciplina, hablamos que la unidad mínima que trabajamos es la de 2, porque somos desde el otro. Yo sola no puedo tener una identidad porque eres tú quien refleja esa identidad, y a mí me metieron en la cabeza cuando nací ahí en la Parada 22 de Santurce que su identidad es playera. Entonces, cuando vemos las playas amenazadas, nos hemos activado, nos hemos educado en las maneras de organizar comunidad para sostener esos espacios comunes en colectivos y defenderlos de forma colectiva. Y esa ha sido mi experiencia, porque alrededor de todo Puerto Rico es gente de todas las edades, de todos los conocimientos, de todas las capacidades socioeconómicas que reconocen ese área como el gran ecualizador. Allí llegamos todos, allí nos despojamos de la ropa todos. Sí, allí entonces somos gente. Y el capital está, los chavos están allá guardados, si tienes o no, porque lo que se entiende es que aquí, este área es para todos. Y todos la defienden de esa manera. Así es que ha sido bien bonito el ver que en la defensa de las playas hay gente de todas las ideologías, de todas las capacidades socioeconómicas, y que ahí entonces nos reconocemos como un colectivo y que ese área nos hace comunidad. Y eso ha sido el gran crecimiento en estos pasados 3 años de correr por todo Puerto Rico por los campamentos defendiendo las playas. Qué bien, qué hermoso. Y ha habido, y podemos nombrar algunos campamentos, si puedes decir los nombres de estos campamentos, porque me encantan los nombres. Sí, porque hemos tomado animales, como te hablo de la fauna, me encanta la historia natural, porque crecimos viendo esos documentales de National Geographic, a los animalitos, las gotitas del saber. En los 70 nos metieron ambientalismo por ojo, boca y nariz. Yo soy fruto de esa educación. Entonces tenemos el campamento erizo, la playa Las Picúas, Reserva Natural Las Picúas en el este de Puerto Rico, donde aquella comunidad de pescadores, el querido Jorge, ha mantenido de don Narciso 87 años y nos ha contado la historia de aquello. Allí a mí me encanta escuchar esos cuentos de esas artes de pesca. Allí está Campamento Erizo de los pescadores en Las Picúas. Acá en el Escambrón en San Juan tenemos el Campamento Picúa, porque allí hay una gran picúa, una gran barracuda que la gente que snorkea en el Escambrón la conoce, y la querida Denise Pilar Otero de Puerta de Tierra. Aquí vive gente que lleva una campaña contra el desplazamiento en esa comunidad. También ha acampado allí en el Escambrón, porque nuestro Parque Sisto Escobar nos los quieren cerrar, nuestra última playita, la 10, la 8 de Surfear. Quieren ponernos un multipiso y privatizar el acceso a la playa, porque como bien sabemos, una cosa es que esté la playa, otra cosa es que podamos accederla para utilizarla. Entonces, en Cueva del Indio, allá tomamos de los murciélagos pescadores esa imagen del campamento murciélago, porque ese gran
petroglifo que preside en la cueva del Indio se interpreta por los arqueólogos como el Maquetaure Guayaba, que es la imagen de nuestros indígenas que cuida el Quaibey, el lugar donde están las almas y los espíritus. Entonces, esa imagen de ese murciélago que sale desde esas cuevas del Carso Alto en Arecibo y en Utuado y llegan hasta la Reserva Natural de Arecibo en Islote a pescar ahí, es una imagen que entonces entendemos cómo nosotros estamos tan interconectados. Los murciélagos llegan a pescar. Sí, en la especie tenemos 3 especies en la isla y el murciélago de mayor tamaño es el murciélago pescador. Entonces con sus patitas es capaz de sacar peces del agua que viene, entonces vive arriba. Una vez come ese pescado, va echando su guano, su caquita por alrededor de todo ese corredor biológico. ¿Y sabes lo que alimenta? La yuca, el guineo, el plátano, el café, porque es su abono, no hay mejor abono que el guano. Tenemos en Rincón la manada Carella, la gente más feroz, el compañero Eliezer Molina y la querida Mariana Nogales Monileni se pararon allí una noche y dijeron, de aquí no nos vamos, porque este pedacito y esta franjita de playa hay que defenderla. Y allí se hizo comunidad. Hablando de lo común, compartiendo la olla, compartiendo, y ahí me tocan los compañeros del comedor social también. Claro. Porque fue cocinando que yo conocí a quién es Eliezer Molina. Porque por más que puedan decir muchísimas cosas, es ahí en la playa que esa persona se para y está frente a un caldero sudando para que todos podamos comer mientras otros enfrentamos la brutalidad policíaca. Él está cocinando. Y allí se hizo comunidad porque nos alimentamos, nos abrazamos. Al final nos bebemos la cerveza, nos bañamos en la playa y gozamos. Allá en Aguadilla están los pelícanos, las pelícanas, que son unas mujeres bravas. Allí está Yaris y seguimos por toda la isla con los animales emblemáticos que caracterizan esas áreas que estamos defendiendo, porque en el acantilado de Aguadilla el pelícano pardo se reproduce y hemos creado una relación de identificarnos con estos animales en el sitio, porque no solamente defendemos el acceso a estas áreas para el disfrute comunitario y común, sino para todas las formas de vida. Porque si no vemos un pelícano, ¿para qué yo quiero ir a la playa sabiendo que la destruimos y que yo sola estoy aquí y el resto de las especies que la habitaban conmigo ya no están? Nos tenemos que ir a la pausa. Pelícano, erizos, cuevas, playas, murciélagos, pescadores, careyes, tortugas, arena, mar y también ríos. Cuando regresemos, hablemos de los ríos que muchas veces ni vemos. ¿Por qué? Porque planificamos nuestras ciudades a espaldas de nuestros ríos, pero están ahí dándonos vida y limpiando el aire. Este programa sobre los bienes comunes es un regalo para despertar. Quédense con nosotras que seguimos despertando aquí en Dialogando con Beni. Aquí de vuelta Dialogando con Beni, mi nombre es Rosana Cerezo y he estado dialogando con la profesora Erika Fontanes, la socióloga y activista Alegna Malavé, y ahora pues también se une a la conversación el planificador y pues vecino del área del Río Piedras, David Carrasquillo Medrano. Estábamos hablando en el anterior segmento sobre esta resistencia que hay de mujeres y hombres boricuas que, al igual que tú, Alegna, sencillamente se sienten, su identidad humana es isleña, es costera, y es como una patada al estómago, más que a la mente. Yo creo que antes de pasar por algo racional, pasa por un espacio visceral, cuando una siente, no puedo llegar a mi playa. Y vemos, aunque nos han tapado la costa en gran parte del área metropolitana, todavía nos quedan pedazos grandes recorridos donde vemos esa costa, pertenecemos a la maravilla. Pero no es así con muchos ríos, no es así. En pueblo tras pueblo, los ríos, y entiendo que hay bastantes de ellos en Puerto Rico, y cuerpos de agua que no son el mar, pues han sido tapados por el desarrollo urbano y de los pueblos. Ese es el caso del río Piedras, que recorre todo San Juan.
Yo guío por el Expreso Las Américas y ahora que me he informado más sobre el peligro terrible del río Piedras, digo, ay Dios mío, le estoy pasando por encima al río ahora y me doy cuenta que hay unos mazos de bambú y empiezo a mirar para arriba con cuidado de no chocar, a veces me eslembo y de repente veo que hay guaraguaos. Hay guaraguaos, y Dios mío, frente a mi casa he visto pájaros carpinteros y ahora entiendo que llegan del río porque no están en mi urbanización, es que han venido a visitar, pero donde habitan es en el río. También los guacamayos, también las tortugas. Y pienso yo, pero ¿cómo va a ser que tenemos esta maravilla? Y contrario a otras ciudades, como por ejemplo en España, Sevilla, que tiene el Guadalquivir, y entonces tú ves que todas las ciudades alrededor del río, con malecones, paseos, y la nuestra, pues mira ahí en Atorrey, el cuartel de la policía. Allá atrás está ese río maravilloso, detrás de Plaza Las Américas. No lo vemos. Le estamos dando la espalda y ya van décadas que este río, este pulmón en medio de nuestra ciudad, hay tambores de destrucción a este río, hasta que finalmente nos tocaron a la puerta. Vamos para encima. Estamos expropiando casas colindantes al río. Vamos a hacer un tubo de cemento por donde es la ribera del río. Vamos a talar cientos, si no miles de árboles que son las casas de nuestras aves. Vamos a rellenar ese río de cemento para que no se les inunde a ustedes sus casas y vamos a hacer economía, porque tenemos muchos millones de dólares y esto va a crear empleo. Y se supone que estemos felices y aliviadas porque ahora el agua no va a entrar a nuestras casas. Así que David Carrasquillo, llevas décadas ya estudiando. Dos, pues le podemos poner el plural al dos. 2 décadas de un hombre joven dedicada a estudiar alternativas para que no se inunden, cómo manejar las inundaciones del río. Y ahora pues las comunidades se van despertando, se están organizando y está creciendo. ¿Puedes compartir un poco de esta historia del río Piedras, por favor? Pues sí, y hablar del río Piedras en mi caso yo creo que hablar básicamente de mi vida, porque está tan entrelazada a quién soy, cómo ha sido mi preparación, cómo gasto mi tiempo el día todos los días. Sí. Pues yo vivo en Villa Nevares y cuando yo me levanto lo primero que escucho son los guacamayos que están en el poste / árbol que está mezclado justamente atrás mío, y veo una porción de la canalización la cual colapsó, que también es importante en este contexto decir eso porque muchas veces cuando he estado en espacios de denuncia, los mismos reporteros hay veces que cuestionan como que pero tú no te afectas nada si estás diciendo que no debe haber una canalización cuando mi casa se inunda. O sea, simplemente es que tiene que haber un proceso de entender mejor y de ver el asunto no individualista como estaban mencionando precisamente hace unos minutos. Uh-huh. Hay que entender el tema. Y en el río Piedras, que muchas veces, como acabas de mencionar, la gente no sabe ni dónde está, no sabe a qué se refiere, no sabe a qué se refieren con canalizar. Uh-huh. ¿Y a qué nos referimos con canalizar? Es uh-huh. convertir el río en una cuneta. En una cuneta. Es canalizar un río. ¿Y qué se hace con los árboles del río? Pues siempre depende del tipo de nivel de intervención que se vaya a hacer, pero no hay forma de uno hacer una cuneta sin remover gran parte de la vida que está ahí puesta. Y eso pues incluye pues sacar árboles, incluye matar biodiversidad. En el caso del río Piedras pues estamos hablando de muchísimas tortugas que están allí y que a mí siempre me sorprende el nivel de inteligencia de esas tortugas que te siguen con los ojos cada vez que tú vas caminando con el río. De veras. Sí. Qué belleza. Hay muchísima cantidad de pájaros que habitan el área, hay camarones, hay mucha biodiversidad.
que permite que hay algunos segmentos, especialmente el del que estamos hablando, que está potencialmente amenazado para ser canalizado, pues es un espacio recreativo, es un espacio en donde la gente camina a sus perros, en donde la gente tiene un barbecue, en donde la gente hace ejercicio por las tardes. Tiene espacio que colinda con el Jardín Botánico Norte, tiene parques de perros cerca, vecinos lo usan como espacios de reuniones, especialmente el grupo de Guardarrío que está ubicado allí y que se reúnen para dialogar, mayormente en conservación del río, pero es mucho más comunidad de lo que se hace en esos espacios en donde uno no solamente conoce el espacio natural, sino conocer a sus vecinos, sus preocupaciones, cuáles son las prioridades comunitarias. Te pregunto, David, como ahora mismo el Río Piedras en ese espacio recreativo lo están aprovechando y disfrutando más los vecinos que colindan. Las playas tienen la ventaja de que aunque tú no vivas cerca de una playa, todas somos isleñas, así que nos tiramos a la playa, aunque nos tengamos que montar en un carro, sabemos cuáles son las playas, sabemos si queremos ir a la de Ocean Park, a la de Isla Verde, si queremos ir a Piñones, si nos queremos tirar más lejos. Inmediatamente salen muchos archivos de distintos espacios playeros, pero no así necesariamente con ríos. Aunque hay personas que son más de ríos, tiende a ser más las personas de esa comunidad que conocen los ríos de su comunidad. Tú dices que llevas 2 décadas trabajando y estudiando el tema del río Piedras en particular. ¿Se ha considerado que hacer algún tipo de desarrollo del río que pudiera darle más visibilidad y más disfrute para las personas más allá de los vecinos inmediatos y a la vez atender el problema de las inundaciones? Bueno, la respuesta corta es sí. Gran parte de la propuesta que por lo menos yo promuevo y mucha gente promueve, porque tampoco puedo generalizar el que todo el mundo apoya algo en particular, pero sí. El río tiene una caracterización muy distinta a cómo normalmente interacciona con las comunidades, en el sentido de que sí es una interacción mucho más íntima y que tradicionalmente, y está documentado en nuestra historia escrita, especialmente en los refranes populares, la cantidad de refranes que hay en sabiduría popular y local en cuanto a cuerpos de agua, pero especialmente ríos, dime es alguno. Infinita. De veras, sí. Por ejemplo, si el río suena es porque piedras trae, si el río suena es porque agua lleva. El río siempre encuentra su cauce. Sí, es verdad. Yo te digo que hice el ejercicio de buscarlo y hay más de 100 que uno recuerda y que están presentes de alguna forma en nuestras vidas. ¿Y qué señala eso? Bueno, para contestar de forma holística la pregunta, pues hay que ver cómo terminamos en la situación donde estamos, y tiene mucho que ver con la implantación del sistema económico, pero también colonial, en el sentido de cuál es la gobernanza que ha permitido la toma de decisiones que ha llevado a que le demos la espalda al río, el que lo hayamos convertido mayormente en cunetas, el que se vea como una cuestión de responsabilidad de parte del Estado, viéndolo como una cuestión de liability y de demanda y de qué pasa, quién da el mantenimiento, basado también en la tragedia de los comunes, de que si eso está por la libre, pues que va a haber malas decisiones. O sea, como quien dice, un río que no ha sido intervenido por la mano humana, por la maquinaria humana, por el cemento y la varilla, es un río desordenado y que es un peligro para la vida humana. Eso sin duda sigue siendo parte de la mentalidad, y ha llevado muchas veces, de casi forma total, cuando estamos hablando de Cupey Alto, Montelledra, Puerto Nuevo, todo este desarrollo que se ha dado alrededor de los cuerpos de agua, que al final termina el río siendo una servidumbre, cuando la servidumbre se supone que sea el acceso a, no la cosa en sí misma. ¿Verdad? Es serio, en el sentido de que pues los ríos, para materializarle un ejemplo, cuando trabajé por un tiempo en el municipio de San Juan, no había forma de hacer la querella de una lechera que estaba tirando leche podrida en el río, porque a pesar de que los vecinos lo vivían en carne propia, no había ningún inspector que trabajara en el turno donde eso sucedía. O sea que tiraban leche a las 2 de la mañana, no había un inspector a las 2 de la mañana, así que sigue tirando leche podrida. Correcto.
Y pues, ¿Cómo? entonces se vuelve lógico cómo el mantenimiento y la interacción del Estado con el cuerpo no sigue ni los patrones ni de espacio, ni naturales, ni lógicos, para poder hacer el trabajo que dice que va a hacer. Y pues ha sido muy emocionante, vamos a decir, llegar a la etapa donde estamos ahora, donde el proceso de conservación y campaña y de activismo, vamos a llamarle, ha llegado a las comunidades, en el sentido pues que yo lo he visto desde que soy estudiante de planificación y he visto cómo las instituciones, y cuando digo instituciones no me refiero solamente al gobierno, me refiero a que hay organizaciones sin fines de lucro que han aportado un montón, hay decisiones valientes de algunos departamentos y escuelas de la universidad que han decidido tomar pasos muy de vanguardia, muy antes de que se presente el problema, previendo lo que viene. El municipio en algunos momentos también se generó política pública para atender el problema, se trajo personas de afuera para hacer diálogos comunes, se trajo una perspectiva internacional al asunto, y que después de 2 décadas sea tan evidente cómo las instituciones han sido totalmente ignorantes en cuanto a cómo atender responsable el asunto, pues sí trae cosas positivas en el sentido de que la capacitación y el diálogo que se está generando en las comunidades, lo cual es sumamente retante por todas las limitaciones que tenemos, y toda la desinformación que existe y toda la falta de una cultura de diálogo intergeneracional, intercomunitaria, de clases, todo eso lo estoy viendo. Y es lindo en el sentido de que cada vez que nos seguimos conociendo más a nosotros y a los espacios físicos donde ubican estas comunidades, pues seguimos mejorando el mensaje y desarrollando mayor claridad en cuál es el objetivo más grande, que dentro del contexto de lo que estamos hablando, pues estamos hablando del derecho a la ciudad, el derecho de la gente de tener injerencia en las decisiones de cómo su entorno es. Estábamos hablando de eso antes con Erika, que lo que es la tragedia de lo individual es el hecho de que viene con una lógica de que todo es de arriba para abajo, son una manera piramidal de tomar decisiones. Entonces como que no tenemos práctica con el círculo, con el incluir, queremos siempre estar en nosotros versus ellos. Así que como nos hemos alejado mucho de esa manera de hacer las cosas, se nos educa desde primer grado con proyectitos cada uno solo, en competencia, quién ganó la medalla de primero, quién quedó último, bueno, ya sabemos. Cuando llegamos a estos espacios hay unos procesos educativos donde venimos de atrás, ¿verdad? Como de atrás para aprender, y mientras tanto ya está la puerca ahí a punto de coger el río, canalizarlo y hacerle una cuneta. O sea que hay como si fueran unos procesos, unos que son bien lentos, naturales, de aprendizaje, otros que son súper rápidos con una tecnología que viene a destruir para implementar estos proyectos de colonización y de explotación de la naturaleza. ¿Cómo está? En contraste porque estamos hablando de las externalidades del modelo de desarrollo actual. Del modelo de desarrollo actual, pues requiere el sacrificar áreas. Por ejemplo, el modelo energético que tenemos, pues implica sacrificar salinas o sacrificar el palo seco, y pagamos las multas de la EPA diarias que nos dan para mantener esto. Pero en el caso de los ríos, pues es distinto, porque tú no puedes exportar eso, tú no puedes hacer outsourcing de la inmediatez, de donde el agua te llega y sale. Entonces, en el contexto de San Juan, en donde que bien importante de notar de que la ciudad de San Juan, como ciudad, como concepto, es la promesa de Lela. Es la promesa que se le hizo a la población, el que tú podías generar desarrollo económico y generar densidad y transporte público, todas estas promesas que se manifiestan en la ciudad, en lo físico, es la promesa política que se le hizo a la ciudadanía puertorriqueña, para bien o para mal. Y cuando lo implementas y te das cuenta de que ya hay un dueño, ya las cartas están repartidas como si fuera monopolio, y entonces tú le dices, pues, ¿qué terrenos yo te puedo comprar para hacer la próxima urbanización? Pues te da los terrenos más baratos
porque eso es lo que hay, y esos terrenos pues resulta ser que son inundables, porque colindan con el río, y viene la persona y te dice, no, pero es que eso es resolvible ingenierilmente. Nosotros podemos convertir esto en unos canales, en unas cunetas, y eso, pues a Dios que reparta suerte, eso en el futuro eventualmente puede ser un problema, pero el futuro fue muy rápido. Y ese Dios que reparta suerte son urbanizaciones que están construidas a veces en espacios rellenados que colapsan, y ha cobrado incluso la vida de personas que están en sus casas construidas, que compran con la representación del gobierno de que eso tiene unos permisos. Ahí sí hago la acotación de que por lo menos en San Juan no hay ni una sola muerte en récord por inundación. No, estoy hablando de en Puerto Rico, urbanizaciones que tienen todo tipo de problemas, incluso que se han colapsado ciertos lugares por los sumideros. Por sumideros. Pero hablemos entonces de como tú llevas 20 años estudiando un modelo que no sea hacer de Río Piedras una cuneta, ¿cuál es ese modelo? ¿Y qué es lo que estas comunidades que cada vez se organizan y se suman más personas están apoyando? Pues el diseño de la canalización del Río Piedra data de la década de los 80. En aquel momento fue que se hizo el estudio de suelo y el estudio hidrológico, lo cual obviamente no es válido el día de hoy. Ya, está obsoleto, un diseño obsoleto. Y en aquel momento la lógica, que está totalmente desacreditada internacionalmente, es el crear velocidad para que el agua que caiga en una cuenca, tú la dirijas rápido a la cuneta, porque me niego a decir que eso es una canalización, lo lleves rápido a la cuneta y la saques hacia el mar. Eso promueve la erosión, promueve el que le tienes que dar la espalda al río, promueve la privatización del espacio, promueve el que áreas que necesitan o que naturalmente necesitan capturar agua no lo hacen, porque todo en servicio de sacar el agua lo más rápido posible. Y nosotros no solamente cuestionando los efectos que ya están, sino teniendo en consideración toda la ciencia que hay, vaqueando y entendiendo los efectos del cambio climático, pues nosotros sabemos ya, no es que estamos teorizando, nosotros sabemos que nosotros tenemos que hacer charcas de retención, nosotros tenemos que empezar a usar esos espacios para codiseñar con las comunidades, espacios recreativos, para que de alguna forma respondan también a las diferentes lógicas y contextos que hay alrededor de la cuenca. ¿Y qué se puede hacer? O sea, que hay algún diseño, sé que no, eso habría que estudiarlo, pero ¿qué se podría hacer que no fuera una cuenca, a grandes rasgos? Que no fuera una canalización. Una canalización, como una cuneta, es lo que quise decir. Pues, por ejemplo, se pueden hacer, hay intervenciones que son más micro en cuanto a qué tipo de vegetación tú puedes sembrar alrededor del cauce natural para que agarre más agua y la tenga. Que eso pueden ser árboles, arbustos, hay diferentes tipos de niveles, y hay hasta herramientas virtuales para medir al chavo esos servicios ecosistémicos. Mira para allá. También hay espacios que son de carácter público también, como por ejemplo el Jardín Botánico Norte, el Parque Luis Muñoz Marín. Ambos tienen espacios que naturalmente eran charcas o lagunas que se inundaban cuando se llovía mucho. Las intervenciones que ya se han hecho durante el río pues eliminan esa posibilidad. Uno podría reinstalar esa conexión para que, por ejemplo, esa charca que está en el área que no se ha desarrollado todavía del parque y que existió como laguna, pues dirigir el agua para que cuando se inunde severamente, aguas que podrían estar yendo a daño de vida y propiedad, pues se canalicen temporalmente, minutos. Eran cuerpos de agua que antes estaban conectados y ahora por el desarrollo urbano están fragmentados. Correcto. Así que eso ha hecho más grave la inundación, o sea, la posibilidad de inundación. El cuerpo ingeniero ha dividido la cuenca y el río en diferentes contratos, en donde dice, esto de intervenciones de aquí y aquí, y esta de otras de aquí y aquí. Cuando la planificación de un cuerpo de agua, pues debería ser de forma integral de toda la cuenca. Entiendo. Y que tú puedas no solamente ver cuáles son las intervenciones de cosas que hay que construir, como las cosas que hay que deconstruir y que hay que sacar. Eliminar errores, ¿verdad? Unos errores que se cometieron. Tú tener actividades de agricultura, pues se tienen que ver de una forma en particular para que no generen erosión. Si tienes actividades industriales, eso es un no-no. Y cuando uno busca arriba en la cuenca, pues las hay. Y también
hacer la evaluación en términos de zonificación o la herramienta de planificación que vayan a determinar más pertinente para determinar el uso de suelo, pues ver cómo, para darte un ejemplo, saliéndome del Río Piedra, estoy trabajando un caso en Corozal, en donde el terreno está zonificado como agricultura. Y entonces, cuando tú buscas el reglamento y lo que te permite la parcela, casa para 1 o 2 familias. Ya. Pues el desarrollador, entendiendo la política pública, lo que hace es que autoriza cientos de segregaciones, y entonces hace una casa en cada parcela. Y entonces el que eso haya sucedido de forma legal, en donde el técnico que hizo la segregación, el municipio que hizo la zonificación, la oficina de permisos que evaluó el caso, claramente no hay entendimiento de lo que ellos manejan. Es o eso o lleva y empezar la conversación de corrupción, pero yo quiero entrar más en que o de las dos. Ajá, pero para mí que es desentendimiento total de cuál es el objetivo de la planificación. Okay. Entonces, ustedes entonces, tú en particular y mucha otra gente llevan mucho tiempo estudiando esta manera que acabas de describir, algunos ejemplos de cómo poder ayudar al problema de la inundación con nueva tecnología verde, añadiendo ciertas tecnologías y modelos y revirtiendo ciertos errores ya cometidos. Entonces, yo quisiera entonces hablar del gran reto, o sea, cuáles han sido la estrategia, porque si de repente viene un cuerpo de ingenieros y dice, este es el plan, es de los 80, es en contra, no tiene ninguna tecnología verde, no nos importa que sea un dinosaurio, no nos importa que matemos todos estos árboles y todas estas tortugas, no nos importa que el río se haga una gran cuneta en el medio de la ciudad, una vez más, en una oficina, unos cocorocos desde arriba con este modelo piramidal informándole a los de abajo, incluyendo a las tortugas y a los guaraguaos, que su río va a desaparecer. ¿Qué estrategias entonces están y así de manera breve, porque nos estamos terminando, pero que ha habido aliados y qué estrategias están usando para que se pueda escuchar a las comunidades y que forzar al gobierno a que escuche que aquí hay participación, aquí hay peritaje y tienen que escucharlo? Bueno, tratando de personificar la estrategia dentro de un marco de 20 años, porque hay muchas acciones que son independientes y que pues uno trata de darle coherencia, uno sí es memoria histórica, pero claro. Yo creo que en términos generales la década del 2009 hasta el 17 fue el tiempo en donde fue una época de levantar información científica. Ya. Y levantar involucramiento de la academia, involucramiento de las instituciones para verlo de una forma técnica, ambiental y de cómo eso satisfació o no la aspiración colectiva. Y se hizo también el esfuerzo de crear algún tipo de política pública y de tocarle la puerta a las diferentes instituciones que están a cargo. Pero evidentemente... No escucharon. No, los canales correctos para hacer esas cosas, a través del municipio, a través de el DRNA, a través de permisos, a través de el mismo cuerpo de ingenieros, pues esos canales no funcionaron. Ahora, la tarea mucho más difícil y abarcadora pues ha sido educar a la población para generar presión en donde ya están en el proceso de implementación para que esas comunicaciones que son regresar otra vez a las rutas correctas de hacer las comunicaciones con las instituciones pues suceda, pero más a la fuerza, en el sentido de que ellos se vean que tengan un problema político en sus manos. Un problema político. Está la palabra fuerza. Hay que ejercerla porque por los canales no hemos sido efectivos. Ok, o sea que ya van una década de tocarle la puerta, de hacer estudios y que pensar, cuando el gobierno escuche esto, va a entender y va a entender la lógica. Y no. O sea que hablemos en este último segmento que nos queda de esto, de lo político, de la fuerza de este colectivo para defender el derecho a lo común. Estamos en Dialogando con Beni. Hablemos en nuestro próximo segmento de la resistencia.
No te desconectes. En breve regresamos con Dialogando con Beni por Radio Isla. Prestar servicio en la Guardia Nacional del Ejército me ha permitido lograr muchas cosas por primera vez. Me permitió ser la primera de mi familia en ir a la universidad. Esa educación me ayudó a llegar al primer día del trabajo de mis sueños, el que todavía mantengo mientras presto servicio a tiempo parcial. También sé que seré la primera que responderá si mi comunidad me necesita en algún momento. Para obtener más información, visita nationalguard.com. Patrocinado por la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos de Puerto Rico. Transmitido por la Asociación de Emisoras de Radio de Puerto Rico y esta estación. Las noticias que establecen la opinión pública, los detalles de cada decisión importante para el país. Todo se cubre aquí. De cara a las elecciones, Radio Isla Móvil es tu mejor aliado. Activa las notificaciones y tenga a la mano los últimos detalles políticos, porque somos la emisora en la que confía todo el país. Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico. Pancho eligió tener más tiempo para disfrutar. Únete a Triple S Advantage y disfruta acceso a tu salud fácil y rápido. Con Platino Selecto y Platino Titán, visita a tus especialistas sin referidos. Todavía estás a tiempo de elegir salud con Triple S Advantage. Estamos contigo. La cubierta Platino Titán está disponible en 38 municipios y la cubierta Platino Selecto en 19 municipios. Para más información, ve a la evidencia de cubierta o comunícate con el plan. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare y un contrato con el programa de Medicaid de Puerto Rico. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato. Si tus seres queridos requieren de un cuidado las 24 horas, te recomiendo visitar el Hogar Raíces de Oro, un lugar familiar para 10 residentes ubicado en San Juan. Llevamos 9 años ofreciendo un servicio familiar y económico a personas de edad avanzada con diversas condiciones de salud. Cuidamos personas que necesitan asistencia las 24 horas, ancianos frágiles, encamados y con Alzheimer. Las visitas son diarias y el personal está preparado para apoyar a nuestros residentes en todas las etapas de la vejez. Llámanos al 787-226-9409. Visítanos en hogarraicesdeoro.com. Los problemas y temas de interés público se discuten aquí. Seguimos con más de Dialogando con Beni. Aquí de vuelta Dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con Erika Fontanes, David Carrasquillo y Alegna Malavé sobre lo que son las luchas de todos los bienes comunes que compartimos. Hemos enfocado en el programa en la lucha de las playas, el deslinde de lo que es lo marítimo terrestre, de dónde se debe de dejar de construir para permitir que la naturaleza esté y haga lo que tiene que hacer y las olas lleguen a donde tienen que llegar y las tortugas aniden donde tienen que anidar. También hemos visto lo del río y cómo es que el río funciona para nuestro beneficio todos los días, aun cuando llueve y las muchas veces que llueve que no se inunda, y cómo atenderlo cuando sí se inunda. Que nos han entonces querido y están a punto de encasquetarnos un plan que es un plan millonario, multimillonario, que le va a generar mucho dinero a muchos bolsillos y va a generar mucha muerte y promete crear una gran cuneta, un tubo de muerte de cemento y de varilla en la espina dorsal de nuestra capital, San Juan. Acaba de escribir el amigo, el licenciado Pedro Sade, para informarnos que por favor anoten en su calendario que el 14 de marzo hay varias comunidades que están organizando protestas frente al cuerpo de ingenieros. El 14 de marzo, anótenlo por ahí. No sé, David, si tienes más información de dónde queda el Colegio de Ingenieros. Sí, eso de aquí en Atorrey, esa iniciativa es el reconocimiento de que hay... Río Piedras no es el único caso. Hay muchos proyectos que están siendo revividos y sacados a la luz ahora. Y se está haciendo el esfuerzo de no solamente llegar al gobernador, sino al mismo presidente de los Estados Unidos para forzar también el que la implementación de la política pública que él ha aprobado en cuanto a infraestructura, equidad, pues que de alguna forma sea respetada. ¿A qué hora es esta protesta el 14 de marzo? Que sepa, sí.
Ok, vamos a esperar ahorita a Pedro Sade que nos diga a qué hora es esa protesta. Como quiera, cuando yo tenga la convocatoria la pondré en mi página de Facebook. Pero quedamos entonces en hablar sobre la resistencia, porque han sido muchos los individuos y individuos también organizados en comunidades que están resistiendo esta visión y esta premisa de que lo común es una tragedia, de que lo común nos lleva a este desorden, tanto de una naturaleza descontrolada como una humanidad descontrolada y depredadora, y que como único se puede controlar es con una privatización ordenada. Entonces, esto en nuestro país, ya Erika nos explicó cómo esto viene de hace siglos atrás, y hay distintos modelos y filosofías económicas. En nuestro país en particular hay unos propulsores de esta mentalidad, y me gustaría, Legna, que brevemente nos hables de este grupo de Fortuño que impulsan esta Tenemos ideología. El Instituto para la Libertad Económica, y están dedicando muchos fondos para justificar el neoliberalismo, la desregulación, el individualismo y el capitalismo salvaje. Nos ponen en nuestras pantallas de Facebook un estudio que el titular es "El puertorriqueño es individualista". Y eso duele, porque nos están insistiendo en lo que la profesora Erika nos enseña, La tragedia de los comunes, The Tragedy of the Commons, que es un ensayo que nos han dado a muchos que hemos tenido el privilegio de tener buenos maestros de estudios sociales y profesores de sociales, porque es una falacia, porque está totalmente desacreditado. Sin embargo, este Instituto para la supuesta libertad económica, eso es lo que quiere, de que seamos libres en la individualidad, de yo arrasar con lo que sea sin considerar qué me llevo por el medio y qué daño hago en esa búsqueda de mi avance individual. Entonces, es bien penoso que una persona que despidió 30,000 empleados en beneficio de colectivizar el beneficio a sus corporaciones, porque la tragedia de nosotros es que las corporaciones se quieren beneficiar de lo que es de todos, sin embargo su ganancia es privado de ellos. Y es la paradoja de que nosotros estamos gobernados por personas que insisten en vendernos de que es mejor privatizar para poder manejar, y ellos zafarse de eso. Sin embargo, ¿quiénes van a manejar esas áreas comunes? Un contrato que va a depender del dinero público que viene del bolsillo del colectivo. Exacto, qué irónico, o sea, usan nuestro propio dinero de el IBU, de las paletas que nos chupamos, cada paleta que nos chupamos. Yo siempre lo digo, estamos pagando unas contribuciones de las planillas que muchos pagamos también, y entonces lo usan en contra de nosotros mismos. Correcto. Nos están cerrando la educación pública, las escuelas públicas, las carreteras cada vez tienen más hoyos, nos están cerrando nuestra... Y más caro el peaje, entonces toca resistir de una manera horizontal. Es la participación ciudadana, lo que son las mejores prácticas en las escuelas en los países donde hay buen ordenamiento urbano, porque el río Piedras es una fuente de tanta salud y beneficio. Yo misma, como empleada por el área metropolitana, cuando tenía mucho estrés, me compraba el almuerzo y corría al jardín botánico. El cantito de río que hay allí da tanto beneficio emocional que tú regresas a la oficina mucho más productivo a bregar con esas tablas de Excel. Así es que podemos cuantificar el beneficio económico que nos da tener el acceso a un río, a una ribera de río. También podemos tener, que es el propósito de la planificación, esa conciencia de lo que es económico, de lo que es social y lo que es ambiental, porque no vamos a lograr un balance en un sistema cerrado. Entonces, la resistencia está en que hemos estado en los frentes administrativos presentándoles ponencias con montones de estadísticas, montones de buenas prácticas de manejo de estas situaciones a nivel mundial, y no somos escuchados. ¿Qué nos fuerza? A tomar acción directa, a crear la fuerza y la fricción, a poner nuestros cuerpos en ese lugar, porque si yo espero a que me hubieran construido la casa sobre la Reserva Natural de Cueva del Indio, estuviéramos hoy acampando pidiendo que la demolieran. Así que nos metemos antes, porque ya sabemos que no vamos a esperar a pedirles perdón
Y para cuando ellos nos vengan a decir, ay, me rompiste una varilla, no, te la vamos a evitar que la pongas, porque no nos vamos a meter con, ya sacamos los pilotes de la playa de los Almendros, los pilotes que quieren meter en nuestro río Piedra, no lo vamos a permitir, porque ya nosotros tenemos precedentes en este país de lo dañino que es meter ese taladro, tierra hasta llegar hasta las rocas, para rellenar eso de concreto, para sostener una cuneta, que entonces no vamos a tener los pájaros que David puede ver y que tú puedes ver, porque el río está aquí, lo tenemos enterrado. Queremos que nuestra agua salga para que nuestra alma pueda ser libre. Y eso es lo que estamos trabajando con la acción directa, de rescatar estos espacios para nosotros ahora. Una vez crucifiquen el río, no, el río queda crucificado. Y es algo que tenemos que entender, que tantas activistas y tantos activistas están pagando un precio bien alto, y hay unas estrategias de estos privatizadores apoyados por el gobierno, apoyados por la fuerza policíaca, apoyados por el sistema judicial, para criminalizar la actividad política de la resistencia. Yo quisiera, por favor, Alegna, que nos explique esto de las órdenes que hay de alejamiento, como un ejemplo de cómo hacen para alejar a los activistas que dejen el paso abierto para el cemento y la varilla y la destrucción. Cuéntanos. Una vez hemos identificado la acción directa, la resistencia y la fuerza como estrategia efectiva y formas de rescatar nuestros espacios ahora, entonces se empiezan a aplicar diferentes estrategias por parte de los criminales ambientales para detener esas acciones reafirmativas del pueblo, y usan las órdenes de alejamiento, como si nos acusan de estarles alterando la paz a alguien que nos ha destruido la playa y que está ocupando un espacio que es común. Entonces se identifica a una persona y se expone ante un magistrado de que esta persona me está alterando mi paz, y el magistrado no quiere ver la razón por la que esta persona se encuentra en ese lugar alzando la voz o acampando continuamente o denunciando con una pancarta, sino simplemente dice, usted habló duro allí enfrente y usted no puede estar alrededor de ese lugar por un año. Entonces, aunque ese lugar sea un espacio público, así sea una playa, así sea una cueva que está designada como sitio arqueológico en el Registro Nacional de Arqueología de Puerto Rico, nosotros tenemos un lugar designado como reserva natural, y aún así al vecino inmediato le pusieron una orden de alejamiento del sitio. El usurpador, el que pone una verja y te dice, tú me tienes que pagar a mí de $10 a $35 para entrar. Llamó a la policía y le dice, este vecino viene aquí a piquetear por eso, así es que yo me siento ofendido y mi negocio se está viendo afectado. Al compañero Eliezer, 1 año le han puesto una orden de alejamiento de la playa de los Almendros, y a la querida maestra Adela Colón y al querido William, que pareja de arecibeños que se paseaban por la playa de Atillo en diciembre. Una persona que tiene una casa en la misma playa, que ha expandido la huella de su casa hacia la arena y ha tirado unas piedras, le ha dicho a la policía, ellos me están hostigando, y un juez emitió una orden de alejamiento nuevamente por 1 año a estas personas. ¿Qué sucede en efecto? Que entonces tú no sabes si tú puedes ir a la playa o no, porque la especificidad de esa restricción de esa área en un área tan amplia y tan común es bien difícil de tu poder de señalar al policía, mira, él está en su casa y él se siente afectado aquí, pero yo no tengo entonces derecho como boricua de caminar por la arena. Y mientras tanto, la violación a ese bien común, la violación al acceso al bien común, ¿cómo se está atendiendo? ¿Cómo tú estás viendo? El judicial entonces se hace de la vista larga, en los jueces vez tras vez, y ahí están las vistas grabadas y ya están públicas. Afortunadamente podemos ver las argumentaciones y las réplicas de esos abogados con los jueces en sala. El juez dice, yo no estoy viendo aquí lo que es un deslinde, yo no estoy entrando en lo que es bien de dominio público, yo voy a entrar en lo que es la denuncia de una alteración a la paz. Vez tras vez se niegan. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona a quien se le adjudica, se le emite la orden de alejamiento? Violarla. A la tercera vez entonces vamos,
carga como un delito grave. Y entonces cambiamos de sala, Increíble. vamos a otro juez, y es en esa instancia donde podemos entrar en los méritos del asunto y sacar esos mapas del deslinde y entrar en la problemática como tal, y entrar en el mérito del caso. El problema es que esa activista que está ahí poniendo su cuerpo para que no pongan la varilla, está haciéndolo para aguantar el espacio en lo que se da otro proceso judicial para determinar que de hecho es un bien común y que de hecho hay unas leyes que lo protegen. Lo malo es que el primero del activista, ese lo atienden más rápido, esos son procesos más rápidos. Porque ya tenemos la querella de años en gerencia y permisos, en junta de planificación, en DRNA, que se supone que hay un manual de procedimiento de esas querellas, que a los 11 días a usted se le dé un número de intervención y una carta de seguimiento. Ni siquiera eso pueden cumplir. Nosotros tenemos que ir allí personalmente y te dicen, ay, ¿qué querella? ¿Y cuándo? O sea, y que le están dando largas a los procesos. Como dice David, hemos estado en todos los foros administrativos, desde vistas públicas, desde con los municipios, con las oficinas de permisos y con la junta de planificación, y entonces ellos se hacen de la vista larga. Cuando nos cansamos entonces de que esto no funcione, es que ponemos el cuerpo y la culpa en el espacio para defenderlo. Ha habido muchas distintas estrategias, se hace falta mucha gente en distintos espacios diciendo distintas cosas, porque la estrategia de criminalizar, de estorbar, de negar acceso a las leyes que todavía existen para proteger esos espacios de derecho común, pues ellos están muy organizados y tienen salarios donde se reportan una oficina a hacer estas estrategias, mientras que los activistas están haciendo esto sin ningún tipo de paga, con mucho sacrificio. Así que esta conversación de las estrategias es importante. Brevemente, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Un encuentro que para mí me fue de gran aprendizaje esto es 2019, Ricky Rosselló estaba aprobando la ley de zonas de oportunidad, y yo estoy allí casi de encubierto, porque todos son multimillonarios listos para invertir allí, y la persona que está al lado mío es multimillonario y me lo dice, y me dice, a mí me gusta ir a restaurantes donde tienen un menú pequeño, chic, de especialidad, en donde a mí me dicen dónde yo invertir, en donde está claro el pitch de mi dinero va a impactar positivamente a la comunidad. Pero él categorizaba la oferta de desarrollo económico que daba el gobierno de Puerto Rico como el menú más grande y descabellado que él había visto, porque era, ven por los chavos, tú puedes también definir la planificación del lugar, nosotros te vamos a dar totalmente. Porque zonas de oportunidad de desarrollo de cemento y varilla para billonarios, no es zona de oportunidad para crear desarrollo comunitario y holístico con respeto a la naturaleza. Y eso quiere decir, Rosana, ¿verdad? Que 90% de la isla se declaró zona de oportunidad, 98. Y literal es que tú puedes poner un edificio de 3 pisos donde tú quieras. Donde tú quieras. 98% de la isla, una zona de oportunidad con unos permisos de fast track, quiere decir que estamos en el momento más explosivo, más peligroso, donde de manera más rápida podemos perder lo que hasta ahora hemos visto paulatinamente, ¡pa!, explota, y esto ha sido incremental, y no creamos que los incrementos son de a poquito, ya estamos viendo el desplazamiento, lo rápido que está yendo, es un proceso muy rápido, nos tenemos que poner las pilas, buscar aliados y aliadas. Creo que, por ejemplo, algo que hablamos ayer, David Carrasquillo, tú mencionaste que han encontrado aliados también en Estados Unidos. En el Senado de Estados Unidos hay esta senadora llamada Kirsten Gillibrand, que ha resultado ser la gran campeona de alianzas para modelos ecologistas en Puerto Rico, preocupada por este desarrollo antiecológico. Así que, ¿verdad? ¿Puedes comentar algo sobre eso? Sí, o sea, cuando uno lo evalúa, hay posibles escenarios en donde sea necesario reconfigurar el proyecto, porque muchas veces la cuestión de la jurisdicción, de hasta dónde puede llegar una agencia, en este caso el Cuerpo de Ingenieros, pues tiene sus límites. Y nosotros, pues teniendo en consideración que ya tenemos propuestas de cómo reasignar ese dinero para que se gaste en las cosas que
directamente atenderían el problema, como por ejemplo mejorar el sistema de infraestructura pluvial, las alcantarillas, y hacer todas las intervenciones que nosotros entendemos, pues requieren de ese tipo de outreach de esas personas en el Congreso y en otros lugares. Así que sí hemos tenido el apoyo específicamente de Gillibrand en crear resoluciones y cartas a los efectos de que se cree un comité independiente de expertos que analice la situación, como también comités interagenciales para que el diálogo abierto que se necesita dar pues se tome lugar. Me parece que es evidente que esta narrativa individualista de destrucción viene de personas con muchos medios que se comunican a través de fronteras, a través de todo el planeta. Están colonizando a través de todo el planeta, están explotando la naturaleza a través de todo el planeta. Tienen estos institutos para la libertad económica a través de todo el planeta. El fascismo va creciendo según va creciendo este modelo, esta visión de mundo individualista de yo versus el otro, y nosotros como boricuas en nuestro corazón sabemos que nosotros tenemos en la fibra nuestra el amor a lo común, el amor a la comunidad, que somos gente buena, noble. Todos lo que vienen lo saben, no todos somos gente buena y noble, obviamente. Cuidado que no, lo sabemos, vemos a los corruptos, vemos y tenemos que señalar a las personas dentro del patio, a los boricuas que están, porque se van a lucrar de su propio bolsillo y de sus amiguetes, vendiéndonos que somos individualistas y aves de rapiña todos. No, lo será usted, Fortuño, nosotras no somos así. Así que ahora a despertarnos, a despertar conciencia, a pensar en aliados fuera de nuestras fronteras como hacen ellos, de la nacionalidad que sea, porque las aves migran, porque dominicanos y puertorriqueños somos hermanos. Si también hay una hermana norteamericana, también esa hermana norteamericana. Tenemos que entender que igual que los salmones migran, igual que las aves migran, nosotras tenemos que usar nuestra inteligencia para unir, como hacen las aguas, las abejas, las aves, las fuerzas a favor del planeta, a favor de la vida, porque esto va rápido y la destrucción de un Puerto Rico 98% zona de oportunidad se acelera. Quisiera, para terminar el programa, Erika, porque empezamos contigo, que tú has estado pacientemente escuchando la experiencia de David y de Alegna. ¿Qué has sentido? Te vi tomando notas, unas últimas reflexiones en cuanto a la experiencia de ellos como activistas y profesionales que se han metido y han dado su servicio, su conocimiento, pero también han puesto su cuerpo ahí, dedicado mucho tiempo a proteger el derecho a lo común. Bueno, yo puedo decir que el derecho siempre es rogado. Dicen en los tribunales que el derecho siempre se roga. Pero podríamos decir es que el derecho siempre, no es que se roga, es que el derecho siempre requiere cuerpos que defiendan eso que después decimos que es derecho. Y estamos en un momento crucial en el que sí se necesitan cuerpos, aliados, gente, voluntades para defender algo que es esencial para la vida, que es lo común. Cuando hablamos de libertad económica hay que preguntarse, ¿libertad para quién? ¿Quiénes son los que se benefician de ese proyecto de libertad económica? ¿Son los trabajadores? ¿Son la gente que todos los días sale por las mañanas a los tapones a hacer mejor comunidad? No, a buscar el pan, a buscar un salario digno para a educar a nuestros niños, a las maestras, a los maestros. No, esos no tienen derecho a la libertad económica. Y lo otro, la igualdad, la libertad, la verdadera libertad no es posible sin un proyecto de lo común. Eso no es posible y por lo tanto requiere que en este momento crucial que, como tú dices, el planeta se enfrenta a la destrucción de lo común, aquí en nuestro archipiélago nosotros nos pongamos las pilas y defendamos eso que es esencial para la vida. Lo defendamos con uñas y dientes, con discursos, con conocimiento, con saberes, con experiencias en las ondas radiales. Hay que volver a la música. Hay que volver a ese espacio que es el espacio de la creatividad humana y no humana.
Y para eso es esencial apalabrar a que aquello que es lo común no es una tragedia, es la condición fundamental de por qué queremos vivir. Hermoso y tan importante. Nos quedan unos minutos y quisiera pues darle unas últimas palabras de reflexión desde los espacios que ustedes han estado defendiendo a ti, a David y a Alegna. Vamos a comenzar contigo, David, una última reflexión. Bueno, o llamado. Pues yo siempre soy bien crítico. O sea, por un tiempo me tocó ser presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, así que yo vi directamente como mi trabajo como inspirar y ser crítico de mi gremio, pero en esta ocasión pues lo extiendo a todos los profesionales y todas las personas con alguna onza de privilegio en nuestra sociedad, sí, que lo utilicen correctamente y que lo utilicen para proteger las cosas que evidentemente deben ser protegidas, sí, y que no es tan difícil, y que el cambio que uno puede hacer desde los diferentes espacios donde uno tenga acceso pues siempre son significativos, pero especialmente aquellos que tienen licencia literalmente para tomar decisiones por el colectivo, pues que lo cojan en serio, y que eso pues las herramientas las tienen, simplemente pues hay que dar el pasito para ponerlo en papel y para dar los pasos y para acompañar a las comunidades, especialmente aquellas que más se afectan, que siempre tienden a ser las mismas. Ese llamado de que los profesionales que están en unos puestos claves lo cojan en serio, yo diría que entiendan, o sea, haberte educado para entonces no tener ética, te convierte a ti, si tú estás educado y vas en contra de la ética básica, la moral básica que preserva la vida humana, te convierte a ti en una herramienta de destrucción, en herramientas masivas de destrucción. No hay ni que buscarlas como aquellos que se inventaron que había allá en Irak. No, están aquí, lo estamos viendo. Estas personas educadas que no tienen ética, que están en puestos de poder, son personas sumamente peligrosas, sumamente peligrosas. Aquí hay una crisis de ética y tenemos que nombrarlo, y tienen nombre y apellido. Y bolsillos grandes también. Antes que Alegna coja el turno, quiero aprovechar el turno precisamente para decir, los tribunales tienen una función fundamental aquí, no dejarse utilizar para un abuso del derecho. Eso fue lo que anoté ahorita. O sea, lo que nos contó Alegna son formas perversas de utilizar el derecho para evitar actos de libertad de expresión y de derecho a la protesta. Los jueces tienen que tomar eso en cuenta a la hora de decidir y ver que se está utilizando el derecho penal como un mecanismo para coartar derechos civiles. Así mismo, y eso es increíble, cuando ya el espacio judicial que se supone que traiga justicia, lo que se vuelve es en una herramienta más para esta agenda neoliberal y de explotación, pues ahí estamos bien mal. Así que por favor a esas compañeras y compañeros jueces que tal vez sabe Dios de qué manera lo están viendo, desen cuenta la importancia de ese espacio, de tener una visión amplia, de no estar repitiendo, no, yo aquí lo que tengo es que molestaste la paz, no, ¿qué reclamo hay detrás de eso? Y necesitamos esa fortaleza y esa valentía. Alegna. Pues ahí es donde vemos la interconectividad, porque esos jueces también tienen casas que violan el Estado de Derecho y la reglamentación y la zonificación. Sí. Entonces hay intereses creados en todos y todos tienen la responsabilidad de mirarse al espejo y tomar reflexión sobre sus acciones ahora hacia el futuro. Nosotros tenemos evidencia científica que es irrefutable y esto está pasando en el mundo entero. Sí. Somos una isla que hemos perdido miles y miles de metros de arena. Y eso no va a volver. Nosotros no la podemos comprar en Walmart. Entonces, yo le agradezco tanto a todas las mujeres que están en la línea de frente, que aguantan esos palos de la policía. Increíble. Para que futuras generaciones tengan playa. Viene el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y aprovecho para llamar a que asistan a esa paralización que tendremos en el Expreso, porque reclamamos justicia social, justicia económica, justicia ambiental, justicia para
todas las formas de vida, y en nuestro país nosotros tenemos la conciencia de que nuestra isla tiene la capacidad de darnos vida, todo lo esencial para la vida, y lo vamos a defender porque esta vida bonita que nosotros hemos conocido, con alegría la vamos a pasar para otras generaciones. Así es que, gente, en el frente, abrazo a las guerreras y nos vemos el 8 de marzo en la calle. Excelente, allí en el 8 de marzo estaremos con ustedes. Quiero terminar el programa leyendo un verso del poema que con el cual Erika comienza su libro Derecho a lo Común. Es un poema titulado Puedes, de Nicolás Guillén. Puedes venderme el aire que pasa entre tus dedos y te golpea la cara y te despeina. Tal vez podrías venderme 5 pesos de viento, o más quizás venderme una tormenta. ¿Acaso el aire fino me venderías el aire, no todo, que recorre en tu jardín corolas y corolas, en tu jardín para los pájaros? 10 pesos de aire fino. La tierra es tuya y mía, todos los pies la pisan, nadie la tiene, nadie. Gracias a todos ustedes por estar aquí, gracias a las mujeres y hombres que ponen sus cuerpos y sus mentes a favor de defender esta patria que amamos. Y gracias a la música, aunque esté en silencio, es el derecho a lo común. Se despide de ustedes su servidora que ama este territorio, Rosana Cerezo.